Pues listo, empezamos. Como dice ahí, hoy vamos a ver los argumentos por analogía. Y vamos a terminar de ver un poco de lo que habíamos visto sobre inducción numérica e inducción probabilística. Entonces, antes de empezar, Alex, no, que no ha llegado nada más. ¿Tienes dudas, comentarios sobre lo que hemos visto hasta ahora? No, todo está bastante bien. El capítulo el 2 de Weston, sí me despejó un poquito de cosas. Muy bien, muy bien. Sí, es un texto muy bonito. A mí me gusta porque es muy claro, muy conciso él mismo. Pues muy bien. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección de calentamiento, que es la sección de malos argumentos. Esperamos que esta sección se mantenga. Para eso les voy a pedir que me manden malos argumentos que se encuentren en Twitter, en Facebook, en el periódico, donde sea. Y los vemos. El propósito no es burlarnos tanto, sino ver qué hay mal acá. Hay muchos argumentos que nos topamos diario en redes sociales sobre todo, y que son muy malos, pero nos pueden llegar a convencer. Por ejemplo, en Twitter, porque tiene un montón de retweets, un montón de likes o cosas así, y porque sinceramente no lo estamos analizando y no la pueden colar. Este es bastante inofensivo, pero vamos a verlo. Vamos a leer y me vas a decir, Alex, ¿qué hay de mal acá? Dice, el arte, la ciencia y todo lo que nos hace sentir orgullosos de ser humanos nace del tiempo libre de la clase trabajadora. Hay que abolir el trabajo para pasar al siguiente nivel de sociedad. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo está hecho este argumento? ¿Qué concluye? La conclusión es, em, si queremos pasar al siguiente nivel de la sociedad, entonces hay que abolir el trabajo, ¿no? Esa sería la conclusión. Más o menos, esa es como la premisa oculta que nos permite llegar a la conclusión. La Ok. conclusión es hay que abolir el trabajo para pasar al siguiente nivel de la sociedad. Es mucho más contundente. Y la premisa, entonces, lo de arriba. El arte de la ciencia y todo lo que nos hace sentir orgullosos de ser humanos nace del tiempo libre de la clase trabajadora. Entonces, ¿qué pasa? Hola, Maya. Pequeño contexto. Vamos empezando apenas. Estamos inaugurando la sección de malos argumentos, en la que vamos a presentar algún argumento que nos encontremos en redes sociales y lo vamos a ver. Esto es para que sirva como de calentamiento y que veamos, practiquemos estas cosas de analizarlos, ¿no? Estamos viendo ahorita que dice el arte, la ciencia y todo lo que no es ser orgulloso de ser humanos nace del tiempo libre de la clase trabajadora. Por tanto, hay que abolir el trabajo para pasar al siguiente nivel de sociedad. Y Alex me dice que la conclusión es hay que abolir el trabajo para pasar al siguiente nivel de sociedad. La premisa es pues lo anterior, por lo que ya hemos visto en sesiones pasadas. El arte, la ciencia y todo lo que no debe sentir orgulloso de ser humanos nace del tiempo libre de la clase trabajadora. Y ahora lo que quiero que me digan es qué hay mal acá. ¿Cómo podemos atacar este argumento? ¿O por qué este argumento no es malo? ¿Por qué está en esta sección de malos argumentos? Pues yo supongo que porque muchas personas, bueno, cualquier persona tiene tiempo libre, ¿no? No exclusivamente la clase trabajadora, creo. Eh, Más o menos, alguien te podría decir, bueno, la clase trabajadora somos todos, solo que hay como distintos niveles, ¿no? Hay como trabajadores asalariados, trabajadores estilo profesionistas. Quizá los únicos que no trabajan son el capitalista, si tomamos como la definición marxista. Entonces son muy poquititos los que no trabajan. Es cierto que esas personas son los que pueden que estén haciendo el arte, la ciencia y todo lo que son los orgullosos de ser humanos, pero acá no estamos diciendo eso. Estamos diciendo, queremos pasar al siguiente nivel. O sea, es probable que ahorita ese sea el caso, pero queremos avanzar. Entonces hay que abolir el trabajo. Entonces, bien, un posible ejemplo podría ser ese, pero digo,
haciendo yo la réplica del marxista de turno, te diría eso, ¿no? Entonces no se mantiene aún. ¿Qué otro problema le ven a este? Empecemos por analizar la conclusión. Sí, Alex, dale. Gracias. Pensé que no le ibas a ver. Lo que pasa es que yo, o sea, instintivamente pues digo no, o sea, le digo a este argumento no. No, para mí no funciona. Pero estoy tratando de analizar por qué no lo hace, ¿no? Y, o sea, no lo sé. Quisiera, o sea, quisiera fijarme como en un aspecto muy formal para decírtelo a ti, Ajá. pero en todo lo que me estoy fijando ahorita son como aspectos como pues informales, supongo que ese es el término adecuado. Así como, por ejemplo, ¿por qué no es deseable? ¿Por qué es deseable eliminar lo que nos hace ser orgullosos de ser humanos para pasar al siguiente nivel de la sociedad, ¿no? O sea, no es algo tanto de la estructura del argumento, pero al menos es algo de, pues dentro de los conceptos que está utilizando el autor. Más o menos. Volvamos al inicio. ¿De qué nos quiere convencer esta persona? Empezamos por ahí. Nos quiere convencer de que hay que abolir el trabajo, básicamente. ¿Por qué debemos de abolir el trabajo? Bueno, porque queremos pasar al siguiente nivel de la sociedad. Y pues ya, las une. Sí, es algo así como lo que había dicho Alex, como un condicional. Si abolimos el trabajo, entonces pasaremos al siguiente nivel de la sociedad. Este condicional es el caso. Es decir, abolir el trabajo nos garantiza pasar al siguiente nivel de la sociedad. Sí, sí, para abolir el trabajo nos basta como única premisa decir que el arte, la ciencia y todo lo que nos hace sentir orgullosos de ser humanos nacen del tiempo libre de la clase trabajadora, o no, o necesitamos más cosas para hacer ese paso. Es decir, lo que le estoy intentando decir ¿es suficiente que el arte, la ciencia y lo que nos hace orgullosos de ser humanos nazca del tiempo libre de la clase trabajadora para poder decir hay que abolir el trabajo? Con él. ¿Qué opinan por acá? Pues yo creo que no, porque para hacer eso del arte y la ciencia no solo se ocupa el trabajo, o sea, depende de que tengas tiempo libre en el trabajo. O sea, hay como otras cosas que inspiran al ser humano a eso. Ujú. Más o menos. Te podríamos decir, no es el ocio solamente, sino hay otras cosas. Otras cosas que podríamos hacer, como hemos visto la edición pasada, es pelearnos por definición. Con cierta definición de trabajo, podríamos decir que el arte y la ciencia y todo aquello que nos hace sentir ser humanos es, es un trabajo. O sea, hay científicos profesionales, hay artistas profesionales. Abolir el trabajo parece que nos está quitando esto. Si hacemos otra definición del estilo trabajo, es aquel trabajo asalariado, como el de una fábrica o el de una oficina y demás, que es un poco burócrata y sin mucho sentido, quizá acá ya jale. Pero aún así podríamos criticar la segunda parte, pasar al siguiente nivel de la sociedad. Tiene un trasfondo fuerte que es que la sociedad tiene niveles. O sea, que hay sociedades más desarrolladas que otras y que podemos seguir avanzando en la sociedad, como que hay una idea de progreso en la sociedad. Podríamos criticar eso también, podríamos decir, eso no es el caso, o hacer un contrafáctico, como lo habíamos dicho en otra ocasión. Si suponemos que eso es el caso, entonces gente como los españoles que vinieron a conquistar
los territorios de América diciendo que eran pueblos inferiores y que traían el progreso, tenían razón y no hicieron nada malo. Esto es algo a lo que no queremos llegar, entonces estás mal. Tu argumento está mal, lo que estás suponiendo. Vale. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este mal argumento? Aunque todo parece muy plausible a primera vista, hay que fijarnos también en la información que está presuponiendo. Si atacamos los supuestos, como ese supuesto que es bastante, no sé cómo decirlo, engañoso, falso, tendencioso, pues entonces el argumento se cae. Vale. El marxismo sí presupone que hay un progreso, pero en otro sentido. Pero nos tiene que dar mucha más información que solo el arte, la ciencia y todo lo que no debe sentir orgulloso de ser humanos nace del tiempo libre para de ahí saltar a hay que abolir el trabajo. Es un salto inferencial muy grande. Y esto en debate competitivo se penaliza mucho. Si ustedes saben de marxismo, lo van a leer, lo van a entender y van a decir, pues sí, eso ya lo había dicho Marx. Pero si no saben de marxismo, van a decir, hola, tremendo brinco. Y de ahí hay problemas. Era lo que decíamos la vez pasada sobre el caminito. Poco a poquito. Este es un tweet y tenía que resumir, pero poco a poquito. Vale. Entonces, nope. Muy bien. Pues ahora que ya han calentado con la sección de los malos argumentos, empecemos. Primero, el repaso de toda la vida sobre qué hemos estado viendo. Vimos ya una definición de proposición. Habíamos dicho una muy informal que dice que es una afirmación sobre el mundo, que puede ser verdadera o falsa. La formal es esta, contenido de una oración declarativa que puede ser verdadera o falsa. Como el actual presidente de México es AMLO. Eso sería una proposición atómica. Cuando las unimos con conectivas, se vuelven moleculares. Y habíamos dicho que un argumento, perdón, es una secuencia de enunciados donde uno de ellos es la conclusión y al menos uno más es la premisa. Pero pueden ser varios, siempre finitos. La otra definición de argumento es aquella maniobra que utilizamos para convencer a alguien. Vimos también que hay, grosso modo, dos clasificaciones de argumentos, entre argumentos deductivos y argumentos inductivos, donde los deductivos tienen como característica que son válidos o inválidos, que su conclusión es necesaria si parte de premisas verdaderas, esta es más o menos la definición de validez, que no son ampliativos y que no son retractables, mientras que los inductivos son al revés, no pueden ser válidos o inválidos, sino que son más o menos fuertes o más o menos plausibles. Su conclusión no es con certeza, sino con cierto grado de posibilidad. Son retractables. Nueva información puede hacer que nuestra conclusión se vuelva falsa. Y son ampliativos. Nos permiten ampliar lo que ya conocemos. Habíamos dicho que también hay que tener atención a estas definiciones que son engañosas. Ya hemos visto contraejemplos de argumentos deductivos que van de lo general a lo general y de inductivos que van de particulares a particulares, por lo que estas definiciones son malas. Y después nos pusimos a ver en la sesión pasada, inducción numérica, argumentos probabilísticos. Habíamos dicho en la inducción numérica que lo que hacemos es, tenemos un conjunto finito de miembros con dos características en común, y a partir de este listado concluimos que toda la clase tendrá la propiedad, o que al siguiente que encontremos tendrá esta misma propiedad, como en el ejemplo de los perros. Tenemos la propiedad de ser perro y la propiedad de tener cuatro patas y vemos que siempre están unidas. Siempre que vemos un perro tiene cuatro patas. Y de ahí inferimos que todos los perros tienen cuatro patas o que el siguiente perro que veamos tendrá cuatro patas. Vimos otro ejemplo menos trivial, que es este del derecho de las mujeres a votar. Que es lo mismo. Siempre que vemos que las mujeres buscan por algún derecho, lo ganan combatiendo. Entonces, todos los derechos de las mujeres solo se ganan después de luchar. Por otro lado, vimos que este tipo de argumentos son atacables por contraejemplos cuando son generales. Si tenemos una proposición universal del tipo todos los perros tienen cuatro patas, me basta un solo caso como contraejemplo de un perro que no tenga cuatro patas para falsearla. Y así tiramos todo el argumento.
Otra opción es criticar el tamaño de la muestra, decir, has tomado muy poquitos casos en consideración como para hacer este salto inferencial. Entonces, parece que no se mantiene tu argumento. Y el otro es criticar la relevancia de la muestra. Es decir, tu muestra está sesgada, por ejemplo. Has tomado casos ad hoc para que dé lo que tú quieres. Tu muestra, por tanto, no es relevante. Por tanto, tu argumento no es bueno. Después vimos a los probabilísticos. Estos decían que eran como los de enumeración, pero tenían la fuerza de que su conclusión no era tan pesada, era mucho más débil. Era posiblemente, probablemente, tenga la conclusión con cierto grado, lo cual nos ayuda. Tenemos este ejemplo. Sabemos que un estudio de que solo el 12% de los alumnos que trabajan más de 40 horas a la semana tienen un desempeño adecuado en sus estudios. Arnulfo es un estudiante que trabaja más de 40 horas a la semana, así que es muy probable que Arnulfo no tenga un desempeño adecuado en sus estudios. Al matizar con este es muy probable, en vez de decir categóricamente Arnulfo no tendrá un buen desempeño, hace mi argumento más plausible, porque un contraejemplo no me bastaría para tirar mi argumento. Estoy diciendo, sí, estoy diciendo que es con cierta probabilidad, no estoy diciendo que siempre se va a cumplir o cosas así. Y nos ayuda. Esta estructura en específico es la del silogismo inductivo, que también lo habíamos visto, que tiene esta forma de la X%, la mayoría, algunos de los sujetos Y tienen una propiedad F. Tenemos un sujeto que es Y, por lo tanto es probable que este sujeto tenga la propiedad F. Vimos el caso del astronauta y de muchos otros, el astrónomo despistado y así. En resumen, esto es lo que vimos la lección pasada y más o menos lo que hemos estado viendo hasta ahora del curso. ¿Dudas? Vale. Si me voy muy rápido, me paran. Esto me fui muy rápido porque era el repaso, pero si me voy muy rápido más adelante, me paran, me dicen, para que estás muy rápido. Muy bien, ahora, lo que no alcanzamos a ver en la sesión pasada. Vimos inducción y vimos probabilidad como algunos tipos de inferencia para hacer argumentos, pero ambas tienen problemas. En filosofía hay un problema muy famoso que se llama el problema de la inducción. Surge con Hume por ahí del 1800, 1700 finales. Y el problema es, ¿cuál es la evidencia que tenemos para justificar causa a partir de constante conjunción? Es en específico en causa, no es para todos los argumentos de inducción. Por ejemplo, si queremos probar algo como, no sé, el combustible es la causa del fuego, por decir un ejemplo muy tonto. Y te hago un argumento por inducción numérica. Digo, mira, en este caso hubo combustible y luego fuego, y en este también, y en este otro, y en este otro, y en este otro, y en este otro, y en este otro. Por lo tanto, si hay fuego, hay combustible. Parece plausible, pero dado que no podemos tener todos los casos posibles y la causa es una relación bastante fuerte, ¿cómo estamos justificados a decir que siempre que haya esto va a haber otro si no podemos verlo siempre? Este problema nos causó muchos problemas a los filósofos todavía. Ese es el clásico, ya no. Más o menos se resolvió por ahí de principios del siglo XX cuando decimos, bueno, no es tan grave. Podemos decir que nuestras teorías son aproximaciones probables. Entre más evidencia tengamos, serán más probables, pero no nos comprometemos a decir que son necesarias. Y todo parecía muy bien. El problema es que la probabilidad también tiene sus problemas. Entonces, este viejo problema de la inducción parecía que se resolvía así. Decimos, bueno, con mucha probabilidad, ese es el caso. Sin embargo, pues no pasa. Cuando hacemos probabilidad, esto si han hecho estudios de estadística o así, quizás lo sepan, usualmente tenemos que, para poder calcularla, tomar en cuenta cuáles son los objetos que están involucrados y en qué condiciones se hace el experimento.
Entonces, nuestra conclusión sería matizada del estilo en estudiantes de, no sé, de bachillerato en México, bajo condiciones neurotípicas. Esto es el caso. Tenemos que ir acotando todo. Esto no es trivial, porque si tomamos distintos objetos y distintas condiciones, los resultados serán distintos. Si tomamos estudiantes de bachillerato con condiciones no neurotípicas, serán distintas. Si tomamos estudiantes de bachillerato de localidades que no sean de San Luis Potosí, será distinto el resultado también y demás. ¿Por qué esto es un problema? Porque cuando hacemos estudios de probabilidad, sobre todo en fenómenos complejos como ahora que hay elecciones sobre por quién votar y demás, que hay un montón de variables y no es claro cuáles son las variables que importan, ese es principalmente el problema. ¿Cuáles son los fenómenos relevantes? ¿Cómo vamos a decir qué vale y qué no vale? Con certeza. La otra cosa es que en teoría cuando hacemos de estos estudios, por ejemplo cuando hacemos un censo a nivel nacional, estudiamos en las mismas circunstancias. Pero qué vale como misma circunstancia también es muy raro, porque usualmente, al menos en ciencia, hablamos de condiciones de laboratorio y las condiciones de laboratorio no son condiciones reales. Entonces, si se ven tentados a hacer argumentos sobre causas utilizando probabilidad de inducción o si les hacen argumentos sobre causas usando probabilidad de inducción, esos son problemas serios que pueden explotar. Pueden decir, bueno, está sacando que la causa de que la gente haya votado por AMLO es, no sé, que se me ocurren muchas buenas causas. Lo voy a cambiar. Me vas a decir que la causa por la que la gente ha votado por Anaya es por sus buenos comerciales. Mm, es cierto, ¿qué otros fenómenos relevantes podría haber? Por ejemplo, el descontento social que hay en algunos sectores por AMLO, la propaganda que ha estado haciendo la derecha o demás. Hay muchos factores y parece que no es claro delimitar cuáles son los relevantes. No sé si haya quedado claro esto. Lo quería mencionar. De paso, esto es un demota en filosofía, lo pueden buscar como el problema de la inducción o como el nuevo problema de la inducción para la versión reciente, si les interesa. Pero les tenía que decir, básicamente. Es mi lavado de conciencia. Esto no es del todo claro en todos lados. ¿Dudas sobre esto? Nope. Muy bien. Este es un ejemplo sobre economía. Tenemos una ley en la economía que nos dice que el gasto público aumenta el crecimiento económico bajo condiciones ideales. De nuevo, esto de condiciones ideales es rarísimo. Donde no hay corrupción y donde hay sistemas productivos locales y nacionales bien encadenados entre sí. Entonces, tenemos una ley que nos dice esto. Sin embargo, en el mundo real no hay condiciones ideales. Entonces, ¿qué tanto nos puede decir, de hecho, las leyes sobre las condiciones reales? Aquí pone un contraejemplo. En México, la corrupción es tan terrible que gran parte del gasto público expansivo no iba para actividades productivas ni a las familias que lo necesitaban para aumentar su consumo. Iba para las manos corruptas de unos cuantos oligarcas por medio del desvío de recursos, el lavado de dinero y el saqueo de las finanzas públicas. Es el problema que les cuento. ¿Qué tanto una ley, bajo condiciones ideales, que es básicamente como están formadas todas nuestras leyes, nos dice algo sobre las condiciones reales? Y pues ya, para que le piensen. Y se vengan a la filosofía de la ciencia, a hacer cosas cool. Muy bien. Ahora, otro problema con la probabilidad. Este probablemente se lo encuentren más seguido, que es asignación de probabilidad a casos únicos. Esto es un poco hacer trampa. Y les voy a contar por qué. Pensemos en este ejemplo. Hacemos un diagnóstico médico. Yo, que no tengo formación en medicina, le veo a Alex estornudar y sé que estuvo en contacto con una persona enferma de gripe. Y le digo, Alex, es muy probable, 99%, de que tienes gripe. Y resulta que Alex no tenía gripe. O sea, tenía alergia y ya. Mi predicción no es falsa, a pesar de que, de hecho, me equivoqué.
Por eso les digo que hacer trampa. Te estoy diciendo, no te estoy asegurando que tengas gripe, estoy diciendo que es muy, 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 muy probable. Qué mala suerte que hayas caído en el caso que no era, pero yo no te dije ninguna mentira. Y así para el caso más rebuscado que se encuentre sobre probabilidades asignadas a casos únicos, son infalseables. Entonces, si nos hacen argumentos de este estilo, nos asignan probabilidades a casos únicos, lo podemos contraargumentar haciendo justo esto, mostrar un caso estilo reducción al absurdo. Decir algo como, es como si yo le dijera la historia que les acabo de contar de Alex. Parece que no te he dado ninguna razón para que creas que tengas gripe. Entonces todavía me tienes que probar. ¿Por qué dices que Alex tiene gripe? Porque no me has dicho ninguna razón al decirme que es muy, 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 muy probable que la tenga. Por este problema que ya les he contado. Entonces, pues básicamente no me estás dando ningún argumento. Aún tienes que probarme lo que estabas intentándome probar. Vale. Como, ¿Dudas? como lo que decía el niño este del cuento de Lewis Carroll. Ujú. Sí, estaba cansado de que lo que echaras mintiendo y le apañadía probablemente a todo. Sí, así pues él no decía ninguna mentira, pero ciertamente estaba haciendo trampa. Oye, pero este tipo de argumento suena parecido al argumento este, no, perdón, a la estructura de la inducción material, ¿no? ¿O cuál era? No, inferencia, inferencia material, implicatura material. Sí, Dale. entonces, si X, entonces Y. Ah, ¿por qué? Así, por ejemplo, si Alex tuvo contacto con una persona con gripa, entonces es 99% probable que tenga gripa. Em, o sea, es similar en ese sentido, pero no es lo mismo por agregarle esta parte de la probabilidad. ¿O qué opinas Ya tú? sé lo que dices. Es como un silogismo inductivo y la respuesta es sí, es como un silogismo inductivo. Tenemos un enunciado legaliforme que dice el 99% de las personas que están en contacto con alguien con gripe le da gripe. Alex estuvo en contacto con alguien con gripe, por tanto es muy probable que a Alex le dé gripe. Es muy distinto decir esto, es probable que Alex tenga gripe, a que yo te diga, Alex, tienes gripe, a que haga una predicción más categórica. Tienes 99% de probabilidad de tener gripe. Porque ahí parece que yo te estoy haciendo un diagnóstico con base en esta información. El problema es que el diagnóstico que yo estoy haciendo es infalseable. No hay ninguna posibilidad de que yo me equivoque, porque lo estoy haciendo sobre un caso único. Si yo lo hiciera sobre, como lo enuncié en el silogismo inductivo, sobre una población, si el 99% de las personas que está en contacto con gripe tiene gripe, es distinto. Por eso la primera enunciación era correcta y la segunda no. No sé si queda claro o, o no lo estoy explicando bien. No sé, me aclaraste un poquito las ideas que tenía en la cabeza, pero yo más bien quería hablar del condicional material. Es que los nombres todavía me confunden un poco. Ajá. Así, el argumento de sí, entonces, o sea, me sonaba así como ese tipo de afirmación de si Alex estuvo en contacto con alguien con gripe, entonces, Y, ¿no? Pero este tipo de argumento, o sea, te lo voy a decir y tú me vas a decir si lo estoy entendiendo bien. Este tipo de argumento no es igual a un condicional material porque le estás agregando la parte probabilística, lo cual lo vuelve inductivo. Más o menos, entiendo por dónde lo estás Ok. viendo, pero no, estás confundiendo forma con contenido y eso no lo hemos visto aún. Pero sí, su forma es la de un condicional material, el contenido es el que cambia, pero ambos son condicionales materiales, que es esta estructura de si X, entonces Y.
La Ya veo. diferencia en la... Ujú. Gracias, perdón. Sí, no pasa nada. ¿Más dudas? Bueno, vamos a empezar con lo de hoy. Hoy solo vamos a ver argumentos por analogía porque hay muchas cosas que explican los argumentos por analogía. Son argumentos raros, latositos. Y no quiero además tomar mucho tiempo de su día. Muy bien, empecemos por definiciones. Primero, ¿qué es una analogía? Muy a grandes rasgos, una analogía es una comparación entre dos objetos o sistemas de objetos que resalta aspectos en los cuales se piensan que estos aspectos son similares. Entonces puedo decir algo como la ciudad es como una selva de concreto. La ciudad y la selva tienen algo en común y pues los relaciono. Vale, por ejemplo, que sean muy caóticas o cosas similares. En cambio, en argumento por analogía, lo que hacemos es hacer cierto razonamiento por analogía en la que editamos similitudes aceptadas, es importante, entre dos sistemas para apoyar la conclusión de que alguna otra similitud existe. Ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces, el esquema es más o menos. Tenemos algo que tiene un conjunto de propiedades, digamos ABC, y tenemos otra cosa que tiene un conjunto de propiedades, digamos A, B, C, D y E. Las comparamos y decimos, mira, conjunto 1 y conjunto 2 tienen A, B, C y D en común. Por tanto, es probable que uno también tenga E. ¿Sí? Que esta característica en la que difieren, también es posible que la tenga esta otra, porque son similares. Estos argumentos pertenecen al razonamiento ampliativo, lo que en este curso lo hemos llamado la inducción, porque sus conclusiones no se siguen con certeza, sino con cierto grado de fuerza. Son retractables y todas esas cosas que hemos dicho sobre los argumentos inductivos. Sin embargo, hay discusión sobre si la analogía es un tipo de inferencia propia o no, o si es solo un tipo de argumento inductivo. Pero es una discusión que no nos importa por ahora. Muy bien. Una cita de Barceló, que creo que aclara bien cómo jalan los argumentos por analogía. Dice, los argumentos por analogía se basan en comparar casos problemáticos con casos claros para explotar sus similitudes y diferencias. Dos cosas importantes. Primero, casos problemáticos y casos claros. Hay una comparación entre estos. Vayan pensando qué consideran que sea un caso claro y qué consideran que es un caso problemático, porque eso va a ser importante. Dice Barceló, cuando hablo de ejemplos claros, me refiero a casos no controversiales, que no dependen de ninguna concepción o definición debatible. El objeto de esta comparación es buscar alguna diferencia o similitud relevante que decida la cuestión. Es necesario que las diferencias o similitudes que se encuentren sean relevantes para clasificar el caso problemático. Entonces acá nos está diciendo muchas cosas. Primero, tenemos que tomar algún caso claro como punto de partida. Un caso claro va a ser este que no depende de ninguna concepción o definición debatible. Lo comparamos con un caso problemático y explotamos sus similitudes para hacer nuestra argumentación. Más o menos claro. Entonces, el esquema sería este. A es similar a B en ciertos aspectos que conocemos. A tiene alguna otra propiedad B, además de las que ya habíamos dicho en el primer enunciado. Por lo tanto, B posee también la propiedad P o alguna propiedad P' similar a P, o algo que se le parezca. ¿Sí? Puede ser muy esquemático esto y si algo no queda claro, díganme, por favor. Vamos a ver un ejemplo. Además, este ejemplo es un ejemplo que me da mucha risa porque me lo encuentro en todos lados. El argumento ad Venezuela. Y dice, México, al igual que Venezuela, da apoyos sociales o cualquier otra cosa que esté haciendo el gobierno actual. Venezuela tiene una crisis económica, por lo tanto, México tendrá también una grave crisis económica. ¿Qué nos está diciendo? México y Venezuela comparten algo. En este caso, que dan apoyos en comunes.
Pero además Venezuela tiene una propiedad extra, que es que tiene una crisis económica grave. Como México y Venezuela son similares, concluimos que México también tendrá esta otra propiedad que por ahora no tiene, que tendrá una grave crisis económica. ¿Sí queda claro? Este argumento es muy malo y vamos a ver después por qué. El de ad Venezuela, usualmente las falacias se ponen así en latín y bien podría hacerse una falacia de eso. Pero bueno, otro ejemplo, menos trivial. Este argumento contra la discriminación. Este sigue más o menos la estructura que propone Barceló. Queremos argumentar que la tolerancia a personas con distintas orientaciones sexuales es correcta. Supongamos que tenemos alguna persona muy conservadora y lo tenemos que convencer de esto. Y le decimos algo como, discriminar a una persona únicamente por su preferencia sexual es lo mismo que discriminarla por sus creencias religiosas. Tal discriminación religiosa nos ha llevado en el pasado a situaciones terribles: persecución, guerra y genocidio. Si no queremos llegar a esto, debemos ser tolerantes con los que tienen otras preferencias sexuales. ¿Qué les parece este argumento? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo estamos llegando para allá? Alex. Gracias. Espero sí dar en el clavo. La conclusión sería, si no queremos llegar a situaciones terribles como persecución, guerra y genocidio, debemos ser tolerantes con los que tienen otras preferencias sexuales. Y para llegar a esa conclusión se utiliza la analogía, ¿no? De discriminar a una persona por su preferencia sexual es lo mismo que es similar a discriminarla por sus creencias religiosas. Y entonces vemos que discriminar a una persona por sus preferencias religiosas tiene la propiedad de que lleva, supongo, a la sociedad a situaciones terribles como la persecución, la guerra y el genocidio. Entonces sería algo así como de discriminar a una persona por sus preferencias sexuales nos puede llevar a persecución, guerra y genocidio, y esta persona pues no lo ve como algo deseable, ¿no? Bueno, creo que cualquiera. Sí. Sí, lo Pero, estoy escribiendo en el Word. ¿Tú qué opinas, Maya? ¿Qué te parece este argumento? Pues me parece que como lo mencionó Alejandro, sí está bien porque pues sí lo separó de la manera correcta. Pero sí, creo que suena como un buen argumento. Esto es el otro análisis, si los convence o no. Que ya luego los analizamos y vemos si están bien o no. Y si los convenció, vemos por qué los pudo haber convencido. ¿Convence este? Alex. hola, yo nada más quiero decir que si bien es cierto que estoy de acuerdo con la conclusión a la que llega el autor, yo siento que de cierta manera se puede llegar como a una simplificación y voy a utilizar el adjetivo, espero utilizarlo bien, una simplificación histórica, Ajá. porque um, a mí me parece que está reduciendo un poquito esta parte de... Ay, Aquí sigo, aquí pues, sigo. sí, puedes poner a ponerlos que se me olvidó un poquito cómo era. Perdón. Modo estándar medio simplificado. Ok. Ah, ya lo vi. Gracias. Sí, esta parte de la discriminación religiosa, o sea, como que a mí me parece que si alguien lo quisiera atacar, podría irse por esta parte de que, ¿por qué la discriminación religiosa lleva necesariamente a
situaciones terribles, ¿no? Como pues, las guerras, el genocidio y todo este tipo de cosas. Pues a mí me parece que sí puede citar ejemplos históricos en donde pues la discriminación religiosa ha llevado a guerras, como por ejemplo las cruzadas, pero es que aquí ya me estoy metiendo en los meros moles del historiador, no quiero Ajá. meter mucho en esto, pero el asunto es que hay corrientes que ven que las cruzadas no fueron guerras de religión, sino que fueron guerras más por territorio. Entonces se critica esta conexión entre la discriminación religiosa con las guerras y pues el asunto se vuelve más complicado, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo estoy de acuerdo en la conclusión, ¿no? Ajá. Pero, pero es bastante extraño pues verlo así, ¿no? O sea, porque como que a mí me parece que se necesita profundizar un poquito más. A lo mejor yo, por mi formación, pediría un poquito más de datos, un poquito más de información, un poquito más de premisas, pero a mí me parece que aún así el argumento está bien construido, ¿no? Muy bien. Sí, es bueno lo que cuentes, porque nos ayuda a ver mucho de lo que sí puede hacer un argumento por analogía y lo que no. Lo que sí puede hacer o lo que pretende hacer un argumento por analogía no es probar así contundentemente, sino solo darte información para que sea plausible. Sobre todo lo que hace y lo que lo hace tan bueno en muchos contextos es que tiene una fuerza retórica muy grande. O sea, lo que me contaban ahorita, o sea, casi todos ustedes, a pesar de que el saldo parece muy fuerte, o sea, de decir que tienen tres propiedades en común, decir que son iguales, estaban de acuerdo. Se dijeron, sí, me convence, porque es bastante claro. O sea, se ve la relación muy claramente. Por eso el argumento ad Venezuela también es tan popular, porque es muy claro. Para hacer cosas como propaganda es muy útil, porque parece todo muy transparente. Parece, sí, es cierto que tiene estas cosas en común, es cierto que Venezuela tiene esos problemas. La conclusión me parece bastante plausible, aunque de hecho no lo sea. Vale. En este caso, por la estrategia que intentabas llevar, lo que tendrías que hacer es ofrecer un contraejemplo de casos en los que discriminación religiosa no nos haya llevado a situaciones terribles. Si podemos ofrecer esto, dado que esta es universal, puedes decir, mira, hay estos montones de casos en los que la discriminación religiosa de hecho no nos ha llevado a situaciones terribles en el pasado. Entonces no se sigue tu argumento. Pero sí, va bien. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a analizar lo primero con las pautas que nos había dado Barceló. Decía, si recuerdan, que partimos de un caso no controversial para explicar un caso controversial. Explotamos sus semejanzas y de ahí sacamos nuestra conclusión, ¿no? En este sentido, el caso no controversial diríamos que es el de la preferencia, la discriminación por creencias religiosas. Presuponemos que es algo que todas las personas conocen, digamos, estudian la primaria, más o menos sabemos, aunque no sepamos a profundidad, es algo que más o menos aceptamos. Está en las noticias, con los yihadistas, por ejemplo, recientemente. Es algo que más o menos hay un consenso popular. Ahora, Barcelona nos pedía que el caso fuera incontroversial. Eso en la práctica es casi imposible. La forma en que lo pone, que los voy a poner acá, no depende de ninguna concepción o definición debatible. Casi como el axioma de la filosofía es de que todo es debatible. Entonces, eso no existe como en el mundo real. En un sistema formal sí jala, esto es casi como un axioma, una cosa fundamental que no necesitamos justificar porque es autoevidente. En el mundo real parece que estas cosas no existen. Esta misma afirmación que acabo de hacer es debatible, ¿no? Que no existen los axiomas en el mundo real. Pero
para fines prácticos, lo que necesitamos es algo que sea más o menos acordado por nuestro auditorio. Que más o menos todos estemos de acuerdo. O sea, no va a ser irrebatible, pero es algo que como de cultura popular más o menos todos aceptamos. Hay otro caso, el caso controversial, que quizá no todos aceptemos. Como puede ser en este, la persona que estábamos interpelando, que está mal hacer discriminación por preferencia sexual. Tomamos el primer caso en el que todos aceptamos más o menos que es el caso. Lo comparamos con el controversial y vemos, mira, son muy similares. Por tanto, es probable que tengan esta otra característica o que nos lleven a estas mismas consecuencias. Vale. No sé si queda claro. Digo que estos son truculentos. Alex. Sí, nada más quería aclarar que ahorita que estabas comentando que se necesitaba presentar un contraejemplo para contraargumentar este tipo de, o al menos este argumento en específico, estaba pensando que sí no se me ocurrían contraejemplos de, digamos, el caso no controvertido, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, es bastante interesante porque pues la estructura misma del argumento, entonces, pues como que te lleva a esa conclusión eh, con ciertas reservas, y entonces a pesar de que yo, por ejemplo, pueda hacer esa crítica, ¿no? De, es que no necesariamente se sigue que la discriminación religiosa lleva a la guerra o algo así, a pesar de que pueda hacer esa crítica, como por la estructura misma, pues por eso sigue siendo fuerte. Bueno, no sé, es como lo que No es estaba la pensando. estructura, sino es tuya. Cuando haces la crítica, la carga de la prueba va hacia ti. O sea, ahora eres tú el que me tiene que probar porque esto no se sigue. Y dado que el requisito es tan fuerte como me tienes que ofrecer un contraejemplo y no puedes, pues fallas en, en probarme porque esto no se sigue. Entonces, no lo puedes contraargumentar. Pero si sí pudieses, pues lo tumbas. Pero sí, es cuando es como un principio que cada vez que afirmas algo tienes que ofrecer razones para ello. Entonces puedes decir, no necesariamente sigue, pues está bien, pero dime por qué. La carga de la prueba ahora está contigo. Y si no puedo hacer eso, pues hay problemas. Pero sí. Vamos a ver otro más trivial, que es el argumento del lado oscuro. También lo hace Christian. Filosofía hay como distinción entre filosofía continental y analítica. Los analíticos somos como los nerds que hacemos mates y lógica y así. Y los continentales, al menos desde el lado del analítico, son como hippies, ¿no? Que hablan de cosas raras. Esta distinción no es de verdad, es como de caricatura para molestarnos. Trabaja muy junto con continental y analítica. Pero pues bueno. Dice, la filosofía analítica es clara, fácil y poderosa, tal como lo es el lado oscuro de la fuerza. Partimos de lo mismo. Para los analíticos nos es claro que la filosofía analítica es clara, fácil y poderosa. Esto no es controversial. Llevamos como 100 años usándola y parece avanzar bastante bien. Quizás sea controversial que el lado oscuro de la fuerza, bueno, es al revés, que el lado oscuro de la fuerza, claro, fácil y poderoso, parece una controversial, es como de cultura popular, todos más o menos lo sabemos. El caso controversial es que la filosofía analítica sea así. Decimos, bueno, pero además de ser claro, fácil y poderoso, el lado oscuro tiene otra propiedad, que es que nos corrompe y nos lleva a actuar mal. Por lo que es claro que es preferible no caer en las garras del lado oscuro, porque no queremos tener las consecuencias indeseables del lado oscuro, como ser corrompidos y llevarnos a actuar mal. Por ello mismo, es preferible no hacer filosofía analítica. Dado que tenemos estas propiedades en común, que sea clara, fácil y poderosa, y en un caso nos llevan potencialmente a consecuencias no deseables como corrompernos y actuar mal, y no queremos que pase eso, pues quizás sea mejor no hacer el otro caso, no dedicarnos a la filosofía analítica. Sí, tenemos igual, un caso no controversial, otro caso controversial, propiedades en común, explotamos estas propiedades en común. Este es de juguete, nadie argumentaría seriamente esto, no se puede sostener por el mismo hecho de que parte de El lado oscuro de la fuerza, que es una obra de ficción, para compararla con una casa del real, no se sigue por ningún lado. Pero creo que tiene poderes didácticos. Muy bien.
Entonces, es básicamente lo que les he dicho, lo que hice acá. Tomamos un caso no controversial para clarificar un caso controversial. Tienen problemas, que son uno de los que ya mencionaba Alex. La comparación parece ser muy general. No se sigue de que todos los casos de discriminación religiosa son igual a todos los casos de discriminación sexual. Parece que hay muchos matices en ambos y que no son matices triviales, que son importantes. El caso de la discriminación religiosa mismo, como también ya lo decía Alex, no es no controversial, al menos con la definición de Barceló. Hay cosas que se pueden decir ahí. Es vago, es decir, es ambiguo, no sabemos precisamente a qué se está refiriendo con los términos cuando hace una comparación tan gruesa. Pero todo esto tiene que ver con lo que ya les decía. ¿Para qué queremos un argumento por analogía? Y no lo queremos para todo esto. Para eso tenemos a los deductivos. Nos interesa por su poder retórico, explicativo también. Lo que les decía, tienes mucha fuerza retórica. Es muy fácil convencer con argumentos por analogía. Y sirven además, sobre todo en debate competitivo, para casos donde tenemos poca información o no tenemos información para poder hacer un argumento más fuerte de otro estilo. No solo acá, sino en otros lados. En ciencia los argumentos por analogía se utilizan un montón, sobre todo para cosas raras, para entidades abstractas o que no tenemos claro cómo funcionan. Por ejemplo, en mi área, en ciencias cognitivas, está la analogía de la mente como una computadora. Decimos, al igual que la computadora, la mente parece que procesa información de cierto estilo y tiene un sustrato físico, estilo hardware, y un sustrato que corre utilizando este hardware, que es la mente, que sería similar al software en la computadora. Como no podemos, digamos, experimentar directamente con la mente, no tenemos como un objeto concreto claro, utilizamos una analogía para poderlo explicar. Y entonces ahora, cuando estudiamos cognición, vemos en el hardware qué es lo que nos permite correr nuestros programas de percepción, razonamiento, lenguaje y demás. Entonces, tiene un gran poder explicativo y es muy útil para estas cosas, no para hacer demostraciones. Alex. Yo tengo una pregunta. ¿Sería útil llamarle a este tipo de argumentos metáforas? Creo que hay precisiones que se me escapan entre la diferencia entre metáfora y analogía. O sea, no es exactamente lo mismo. Te parece mucho, pero no es lo mismo. Entonces, no, no son metáforas. Es la respuesta corta. Vale, ahora, problemas de los argumentos por analogía. Si los queremos usar para lo que nos sirven, o sea, para hacer como demostraciones fuertes, necesitamos dar muchas cosas, hacer muchas predicciones, hacer una buena analogía que nos diga, por ejemplo, en qué tiempo estamos hablando, en qué contexto, precisamente de qué estamos hablando con los términos que estamos utilizando, si la comparación es posible o es necesaria. O sea, es mucha lata. Mi recomendación es que sea su última opción cuando estén en debate competitivo. Tiene el poder de que pueden convencer muy fácil. Tiene el problema de que requieren muchas cosas para estar bien hechos. Una cosa que nos puede ayudar es que nuestras conclusiones sean débiles. Por regla general, entre más débil sea nuestra conclusión, más fuerte va a ser nuestro argumento. Y al revés, entre más fuerte sea nuestra conclusión, más débil va a ser nuestro argumento. Por ejemplo, una conclusión universal, como ya habíamos dicho, se puede falsear con un solo contraejemplo. Y si es muy amplia esta conclusión universal, pues hay un montón de objetos en el mundo que no la pueden falsear. Nuestro argumento es más endeble. Si decimos algo como todos los objetos del universo tienen masa, basta con que tenemos un solo objeto en el universo que no tenga masa para hacer falso esto. Es muy endeble. Eso en filosofía de la ciencia es una virtud de la ciencia, pero cuando nos estamos peleando es un problema. Nos basta un caso para que nos lo tumben. Si hacemos algo mucho más chiquito, entre mucho más chiquito sea, más difícil va a ser que tiene nuestro argumento. Si digo algo como es posible que alguno de los objetos en mi habitación tenga masa, es mucho más fuerte mi argumento.
porque tengo un montón de objetos que pueden cumplir con eso. Y no, no basta un ejemplo para tirármelo. Al contrario, basta un caso para que yo tenga razón. Entonces, entre más chiquito, más poderoso. A veces más inútil también, depende del caso. Ahora, vamos a ver otro mal argumento y ustedes me van a decir por qué es malo. Este se llama Argumento a favor de la vida en otros planetas. Lo propuso un científico ahí en el siglo XVIII y decía, nuestro planeta orbita y es iluminado por el Sol. Tiene una luna y gira sobre su eje. Lo mismo pasa con todos los otros planetas del sistema solar. Por tanto, no es insensato pensar que esos planetas, como el nuestro, sean habitados por varios tipos de criaturas vivas. Maya, ¿qué opinas de este? Pues yo creo que tiene el problema que acabas de mencionar, porque es muy general. O sea, él menciona que todos los planetas coinciden en que tienen una órbita bueno, eh, tienen una órbita y es iluminado por el Sol. Pero esos son como cosas muy generales, porque podrías decir, no, pues es que entonces en Marte no hay agua, entonces pues no puede haber vida ahí porque pues se necesita el agua. Entonces, y asimismo con el resto de planetas. Entonces yo creo que el problema es ese, que es muy general. Sí, pero además sacaste otro problema. ¿Por qué sería problemático que en Marte no haya agua? Pues porque, no lo sé, O porque sea, para es nosotros el problemático. agua, ajá, es problemático, ajá, porque pues yo doy por hecho que como nosotros necesitamos el agua para vivir, otros seres vivos también la necesitarían. Pero pues eso también es problemático porque estoy generalizando y pues puede que haya un ser vivo que no lo necesite. Sí, bueno, en filosofía todo es problemático, no te preocupes. Hay cosas más problemáticas que otras. La afirmación que acabas de hacer no es tan problemática. O sea, toda la evidencia que tenemos parece apuntar para allá, que el agua se necesita. Yo decía que lo que habías enunciado ahí, cuando dices, bueno, pero en Marte no hay agua, es otro problema de este argumento. Este argumento tiene además otro problema, que es Ah, que bueno, no está, también que no conocemos Marte y pues no sabemos si hay agua. Creo, no tanto, perdón. sí, no te preocupes, es que no está tomando en cuenta algo que es relevante para su conclusión. Lo está dejando afuera. Es relevante saber si hay vida. Digo, si hay agua para saber si hay vida. Y no es trivial, es algo que deberíamos de estar acá. Es una diferencia importante entre nuestro planeta y el otro, que de añadirla, falsea la conclusión. Entonces digamos que está dejando fuera aspectos relevantes. Y esto pasa también en los argumentos ad Venezuela, como ahorita vamos a ver. Sí, entonces, ¿cómo está jalando este argumento? Lo había puesto aquí al lado. Uno, eso acá. Pues bien, esto en inglés, pero no se preocupen. Tenemos algunas similitudes que conocemos en la Tierra y en Marte, por ejemplo. Sabemos que la Tierra orbita el Sol y que Marte también. Sabemos que la Tierra tiene una luna y que Marte también tiene una luna, al menos una luna. Que la Tierra gira sobre su propio eje, que Marte gira sobre su propio eje. Que en la Tierra hay influjo de la gravedad y que en Marte también hay influjo de la gravedad. Entonces, nuestro esquema mantiene. La Tierra es similar a Marte en esta lista de aspectos que conocemos, las que ya les he enunciado. La Tierra además tiene otra propiedad, que es que en ella hay vida. Por lo tanto, es posible, probable, que en Marte también haya vida. ¿Vale? Es lo que está infiriendo acá. La Tierra tiene vida, por lo tanto, Marte probablemente tenga vida. Puede tener vida. ¿Sí? ¿Se entiende cómo está jalando este? Muy bien, ahora, si no hay dudas sobre cómo jala esto, vamos a proceder a golpearlo. Podemos atacar por varios lados los argumentos por analogía. Como ya les dije, requieren muchas cosas.
Todas las cosas que les dije que requiere, previsión modal, conceptual, temporal y demás, son puntos de ataque. Pero además, podemos, como en todos los argumentos, mostrar que alguna premisa es falsa. Si alguna premisa es falsa, pues ya fue. Mostrar que las similitudes no son relevantes, que lo que estamos comparando no importa, que es lo que avanzaba ahorita Maya. Que las similitudes que está tomando en cuenta no son importantes, o presentar desanalogías relevantes. Desanalogías es diferencias. Utilizan esa palabra por razones que se me escapan. La puse por si se la encuentran en alguna ocasión, pero es diferencia. No entiendo a veces los filósofos, pero bueno. Sobre la relevancia e importancia de las similitudes. En este argumento, justo lo que avanzaba Maya ya, nos está diciendo premisas verdaderas. Todo lo que me dice es cierto. La Tierra sí tiene sus propiedades, Marte también tiene las propiedades, no podemos atacarlo por ahí. Sin embargo, las similitudes que está utilizando no son relevantes para la conclusión. Que haya vida en algún planeta no depende directamente de si un planeta gira sobre su propio eje, de si tiene lunas, de si orbita alrededor del Sol, de si es sujeto a la gravedad, sino de otros factores que no está tomando en cuenta, como la presencia de agua o la composición química de la atmósfera. Y estos no son triviales. Por lo que decíamos, si los añadimos, la conclusión se falsea. Si hicimos todo esto y además la composición química de la atmósfera de Marte no soporta ningún tipo de vida conocida, la conclusión, Marte puede albergar vida, parece que ya no se sigue. No es trivial. Ciertos factores se están dejando fuera. Y ahora pensemos en en el argumento de Venezuela. El problema justo es que esta similitud no es importante. Si recuerdan, la similitud era que había seguro social. Decían, México tiene seguro social, Venezuela también. Por lo tanto, México va a tener una crisis económica como Venezuela. Hay un montón de países que tienen seguro social, al igual que hay un montón de planetas que orbitan alrededor del Sol y que tienen efectos por la gravedad. De hecho, si la física es correcta, todos los planetas del universo se ven influenciados por la gravedad. Y en cambio, hay un montonal que no tienen vida. ¿Por qué es relevante entonces esto para la conclusión? En el caso de las venezolanas es igual. Hay un montón de países que tienen seguro social y no tienen una crisis económica fuerte. ¿Por qué es relevante entonces comparar que tengan o no seguro social para inferir que vamos a tener una crisis económica? Generalizando ya, si muchos objetos tienen la propiedad P y no la otra propiedad que queremos concluir, propiedad por clima como seguro social y tener una crisis económica, entonces nuestro argumento va a ser débil. Y al revés, como cuando hacemos un argumento probabilístico. Entre más casos a favor, más fuerte. Entre menos casos a favor, más débil. Vale, ¿dudas hasta aquí? No. Muy bien, ahora las diferencias. Como ya hemos dicho, los argumentos por analogía son retractables. Si ofrecemos nueva información, como el que ya avanzamos en el caso del Sol, digo de los planetas y la vida, podemos hacer su conclusión falsa. Entonces, si agregamos alguna nueva premisa en estos argumentos que sea importante y que no las falsee, entonces, pues se acabó. Por ejemplo, otra vez, el argumento de Venezuela. México, al igual que Venezuela, da apoyos sociales. México tiene una grave crisis económica. Por lo tanto, México tendrá una grave crisis económica. Todo parece plausible hasta acá. Pero añadimos una premisa 3 que nos dice Venezuela sufre un embargo comercial. Parece que si añadimos esta premisa, tenemos una diferencia importante entre México y Venezuela, que ya no nos permite llegar a la conclusión. Digamos, parece que Venezuela sufre un embargo comercial. Es una muy buena razón para pensar que Venezuela tiene una crisis económica grave. Y como México no sufre un embargo comercial, la conclusión ya no se sigue. Hay una diferencia que es importante entre ambos casos comparados, por lo que la analogía ya no se sigue.
Ahora lo que ya había avanzado antes, la carga de la prueba está del lado de la persona que lo ha avanzado. O sea, yo les he mostrado una diferencia muy importante que parece refutar su argumento. La carga de la prueba vuelve a la persona que hizo el argumento y ahora es él o ella que me tiene que probar que su argumento se mantiene a pesar de esta diferencia. Esto en debate cuenta como refutación y les voy a dar un montón de puntos. Entonces, ustedes al tiro si encuentran diferencias importantes cuando les hacen analogías. ¿Dudas? ¿O algún otro ejemplo que se les ocurra de diferencia importante en argumentos por analogía? Diferencia importante podría ser en el argumento de probar la vida en otros planetas. Aparte de lo del agua, podría ser, no sé, la existencia de oxígeno en el planeta. Sí. Bueno, de oxígeno en ciertos niveles, ¿no? Eso me refería con lo de la composición química de la atmósfera. Ya, gracias. Y sí, es una diferencia importante. Muy bien. ¿Dudas entonces sobre los argumentos por analogía? Estos pueden ser muy latosos, como les he dicho. Lado amable no se utilizan mucho en debate, como en cierto nivel, se utilizan mucho al iniciar, pero pues se utilizan y hay que conocerlos, ¿no? Donde sí se utilizan mucho son en estas cosas como de propaganda. Es importante saber cómo jalan para que no se las cuelen por allá. Subí 2 textos además a las lecturas estas opcionales que hablan sobre los argumentos por analogía por si lo quieren ver. Uno está en español y habla así, argumentos por analogía. Lo explica de forma amable. Creo que puede ayudar a clarificar si tienen más dudas. Y el otro está en inglés y hace un tratamiento más formal sobre los argumentos por analogía y el razonamiento analógico. Es un texto de nivel introductorio medio. Presupone que sabes algunas cosas, pero no demasiadas. Creo que también es legible y les ayuda mucho. Les podría ayudar mucho si están interesados en los argumentos por analogía, como a más detalle. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio porque ya se acerca el TPD, torneo potosino de debate, y hay que participar. Entonces, en argumentación les tengo que enseñar a hacer buenos argumentos en poco tiempo. Tenemos 18 minutos de aquí a que se acabe nuestra sesión. Entonces, su misión va a ser hacerme un argumento cuya conclusión sea hay que abolir a la corona británica. Es un poco oportunista porque justo hoy murió el esposo de la reina, perdón, pero este ya lo había pensado desde antes y ya estaba ahí. Juro que no fue porque se murió el rey consorte. Ahora, cuando están compitiendo usualmente les aparece primero un infoslide que les cuenta más o menos cómo está la cuestión. Acá está el infoslide. Voy a apagar mi video para que lo puedan leer entero. Dice eso. Os dejo que lo lean. Una vez acabado el infoslide, tienen que hacerme el argumento tan bueno como puedan. No les pido que sea impecable. Para concluir que hay que abolir a la corona británica. Vale. Cuando lo acaben, me lo mandan y con eso empezamos la siguiente sesión. Entonces pongo cronómetro de 15 minutos y los y las dejo trabajar. Empieza cronómetro.
¿Listos, listos? Ya casi. Siguen ahí. Sí. Sí, también ya casi. Vale, vale. Ahorita me dicen cuando ya estén. Oye, Paco, una duda. Eh, No sé si me distraje o algo así. ¿Se podía utilizar datos que yo conocía? sí, sí. Ah, súper. Pero vamos, Sumaya. Mande, perdón, no entendí. Ah, que te esperamos. ¿Qué me decía Alex así con las manos de que ya estaba? Ah, pues bueno, creo que yo también. O sea, es que no hice mucho, pero creo que ya. Vale, vale. Igual, no se preocupen porque es la primera vez que los pongo a hacer esto. No pasa nada. Estoy haciendo y ya está. Muy bien, entonces, les voy a escribir en el mensaje. Luego, y mi número. Me mandan por favor su argumento por cualquiera de los dos, ¿no? Para revisarlo y lo empezamos a ver en la siguiente sesión. Antes de la siguiente sesión se los mando, así como en modo estándar, para que lo tengan ahí bien y me digan si eso es lo que querían decir o así. Vale. Sí, Alex. Ah, gracias. Oye, yo escribí el mío en modo estándar, ¿te lo mando así? Pues sí, mándamelo así, no pasa nada. Súper. Ujú. Muy bien. Entonces, pues me lo manden. Tan pronto como sea posible. Si ya lo tienen, pues me lo mandan ahorita. Y para la siguiente sesión, entonces, lo que vamos a hacer es que van a leer el capítulo 1 y 2 de Winston, si no lo han hecho. El capítulo 1 y 2 les ayuda mucho a hacer argumentos. Es muy claro, el texto es bastante útil. Sobre analogía, es el capítulo 3. Entonces, leer también el capítulo 3 de ese mismo texto. Y el otro punto es que chequen sus propios argumentos, lo que acaban de hacer, y traigan contraargumentación. O sea, para que empecemos la siguiente sesión, van a empezar atacando sus propios argumentos. Si doy, mira, aquí estoy haciendo un saltote, aquí quizá este término es vago, y así. Vale. Lo hicieron con presión de tiempo y en un tema que es posible que no conocieran. Entonces, va a haber problemas. Estoy seguro que va a haber problemas. Lo que me interesa es que con lo que hemos visto, con la teoría que ya tienen, sean capaces de detectarlos y ya luego pues atacarlos. Y de forma opcional, que me manden argumentos para la sección de malos argumentos. Si encuentran algún argumento por ahí, pues me lo mandan y eso lo vamos a utilizar para estar empezando las clases. Para así algo ligerito y ir poniéndonos en modo estudiosos. Vale. ¿Dudas? Si no las hay, pues gracias por venir y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.